Mientras terminamos de escuchar Oasis, nos seguimos haciendo las mismas preguntas que nos hacemos cada vez que ocurre un episodio de esta naturaleza. Por suerte hoy está con nosotros Ruth Diamant, que nos va a ayudar por lo menos a responder algunas de esas preguntas. Gracias, Ruth, por estar acá. Ruth es investigadora del CONICET, es profesora de la Universidad de Itela, es experta en defensa. Esto quiere decir experta en temas de seguridad. A la luz de lo que estamos viendo y con tu experiencia de trabajo incluso en asesoramiento a gobiernos, ¿qué se le recomienda a un gobierno que está bajo el ojo del terrorismo? Bueno, pregunta difícil. Me parece que hay una tendencia a tener o a tratar de usar los mismos instrumentos que siempre se usaron para los conflictos en un tipo de actividad violenta totalmente distinto. Entonces los gobiernos siguen apostando a reforzar la capacidad militar de las Fuerzas Armadas, de instrumental, de logística, pero esto es algo totalmente distinto y no se puede combatir con los mecanismos tradicionales con los cuales uno se enfrentaba a una guerra tradicional. Hay otros mecanismos que van funcionando, pero digo, el terrorismo va mucho más rápido de lo que los gobiernos reaccionan. Entonces, cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, nos damos cuenta de que, o sea, el muchacho este que estaba supuestamente inmolándose, estaba ya de alguna manera fichado por el sistema de inteligencia. Pero eso no alcanzó. O sea, ¿por qué no reaccionaron más? ¿Por qué no se puede averiguar más? Y al mismo tiempo esto genera una contradicción con lo que es la libertad individual. Sí, los derechos civiles. Los derechos civiles. Entonces digo, hay una tensión muy fuerte que los gobiernos no resolvieron todavía, pero sobre todo yo creo que están mirando la realidad con ojos del pasado. ¿Y qué pasa entonces cuando los que tienen que tomar decisiones son grupos de gobiernos, grupos de estados, digamos, como en este caso los países en Europa? Bueno, un problema grande es que en general hay perspectivas distintas, visiones distintas, decisiones con respecto al gasto que se va a hacer distinto. Sí. Digo, pero claramente la cooperación en temas de seguridad pública que ha habido en Europa, en la Unión Europea, ha sido bastante eficiente. Lo que pasa es que históricamente está enfocada a los grupos terroristas tradicionales, ETA, IRA. Entonces todo el arsenal de instructivos, normas legales, recursos, estaba más enfocado a un nuevo tipo, a un viejo tipo de terrorismo, y no este nuevo tipo de terrorismo, que es muy distinto, que tiene características muy distintas de lo que era el tradicional movimiento más tipo guerrilla del que se conocía en Europa. Ahora pasamos ya enseguida a la mesa, pero cuando vos ves que pasan estas cosas y vos tenés la experiencia que tenés y leíste lo que leíste y trabajaste lo que trabajaste, ¿hay algún momento en donde mirás y decís, pucha, ¿por qué no probaron con esto? A ver, no, creo que no, porque no hay una solución. Digo, como es muy difícil hoy decir por qué hay más problemas de seguridad pública, cuál es la solución. Sí. Si alguien tuviera la receta, lo hubiera dado. Algunas de las cosas que se van haciendo, como controles financieros, como controles migratorios, son medianamente efectivas. El problema es que hay estados con mucha corrupción, estados donde están de alguna manera involucrados los mismos agentes de gobierno con algunas de las bandas terroristas. Claro. Todo el tema de la economía ilegal, la economía ilícita, es un tema muy complicado porque realmente toca a muchos gobiernos. Entonces la medida por ahí es interesante. Naciones Unidas propone una resolución, pero después la aplicación dista mucho de lo que se pensó. Claro. Entonces el problema no es tanto pensar la medida, sino cómo se va a aplicar. Entiendo. Natalia. Buenos días, Ruth. Y entonces, con esto que decía que había nuevas limitaciones y una mirada antigua sobre los hechos del terrorismo, ¿cómo evalúa el desempeño de la inteligencia? En estos días hicieron saber que hay 3.000 personas con cierta preocupación y seguidas y que causan una mirada de los servicios en esta pelea que hubo entre el MI6 y los Estados Unidos con la filtración de The New York Times sobre la identidad del autor del atentado, Abedi. En esto hay 500 de alto riesgo en Gran Bretaña y según ellos solo pueden seguirse 24 horas muy pocos de los 500 y no todos los días. O sea, hay una falta de recursos, una falta de herramientas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos llegando a un límite de la inteligencia antiterrorista? No creo que sea un problema ni de recursos ni de cantidad de gente dispuesta a trabajar en estos temas. Me parece, digo, el sistema de Shelon, los sistemas de control hoy de Internet pueden ser muy efectivos y al mismo tiempo podemos ver que pueden ser muy vulnerables cuando hay un ataque masivo y que prácticamente descompone las principales empresas vinculadas a los sistemas de Internet. Lo que hacen los
los hackers, lo pueden hacer también los gobiernos. O sea, lo que falta de alguna manera es poner en práctica herramientas que están, pero no las pueden utilizar. O sea, yo creo que hay limitaciones de alguna manera que vienen por la formación que tiene el personal de inteligencia y por esos criterios que por suerte siguen estando vigentes de respeto a cierta privacidad. Y ese es un choque que los terroristas o que estos grupos, digamos, que están organizados criminalmente, no respetan. Lo mismo, digamos, que hay una mentalidad que piensa que, bueno, hay una ley en la guerra, pero en este tipo de conflictos no hay ley. Entonces uno juega con herramientas que a veces no son las más adecuadas para responder a un tipo de movimiento, digamos, terrorista, de violencia que se mueve muy rápido y que nos sorprende con un tipo de ataque muy distinto a los anteriores. Se ha visto, de hecho, que en cierto modo estos ataques son más baratos, más mortíferos y contra civiles, es decir, que tienen mayor impacto en la población. Se quedaron entonces, si vamos a 2001, complejos militares y complejos comerciales como el World Trade Center y demás, se quedaron 2 etapas atrás, porque si siguen con la mentalidad de ETA, IRA y demás, evidentemente deben actualizarse de modo urgente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, digo, porque obviamente es un tipo de movimiento que utiliza la tecnología, las finanzas, la movilidad, la no organización, en realidad más que una organización como estamos acostumbrados, esto es toda la idea de las células móviles, no organizadas, digo, todo es totalmente distinto y el instrumental con el que seguimos analizando generalmente es lo del pasado. Bueno, aprendamos de lo que pasó en el 2001 para mejorar lo que pasó en el 2001, pero no estamos viendo lo que pasa a futuro. Claro. Y alguna vez que me ha tocado estar presente o participar de una conferencia donde se habla, por ejemplo, del tema de ciberseguridad, que es un tema que preocupa bastante, digo, la gente tiene un tema nuevo, pero lo piensa con las herramientas del pasado. No es que yo las tenga, no es que yo estoy preparada para eso, pero sí puedo hacer un análisis de lo que estoy viendo. Ruth, ¿qué tal? Buen día. Una de las formas posibles de entender el terrorismo es entenderlo como un intento de comunicación, digamos, ¿no? Como un vehículo de comunicación, el sentido clásico. Hay un emisor, en este caso el Estado Islámico, que transmite un mensaje que es el terror a la mayor cantidad de gente posible, en este caso una audiencia global, digamos. Mi pregunta sería, en la medida en que este tipo de atentados tienden a repetirse y en algún sentido casi hasta rutinizarse, al menos en Europa, ¿el mensaje no está perdiendo efectividad? Es muy buena pregunta y es difícil de contestar, porque yo diría, para la gente que se atemoriza con estos actos terroristas, yo creo que todavía el umbral de asombro o de temor sigue vigente, o sea que todavía se siguen preocupando mucho y eso obliga a cambiar ciertas formas de vida. Y para la gente que se enrola en estos movimientos, digamos, para los que se incorporan a estas propuestas, yo no sé si todavía no sigue siendo atractivo la idea de alguna manera sentirse héroe de algo, identidad, digamos, a través de por ahí un efecto negativo, pero una identidad al fin, el tema de esa fragmentación que por ahí se ve sobre todo en Europa, donde esta gente se siente excluida y hoy se incorpora a un grupo sí, como donde que adquiere un sentido en algún sentido, ¿no? Sí, por eso digo, no lo sabría decir exactamente. Me da la sensación que todavía no llegamos a ese límite y que todavía nos podemos sorprender con otros atentados. Ruth, de acuerdo a lo que vemos como reacciones de los gobiernos, sobre todo de Europa, ¿deberíamos pensar que inevitablemente vamos de un Estado de Derecho a un Estado de seguridad, como alguna vez planteó George Agamben? Por lo menos uno lo piensa para los países de la OTAN, que, digamos, si es que quieren sostener su necesidad política de intervención en los países árabes, por ejemplo, sí. ¿No? Me parece que también ahí hay otra raíz del problema, pero ¿cómo va a avanzar esta situación del Estado de Derecho en estos países? Creo que lo estamos viendo, digo, hay claramente una pérdida de esa libertad individual que de alguna manera respetaba el sistema capitalista en pos de un seguimiento o un control mucho mayor, mucho más grande del que nosotros mismos por ahí nos damos cuenta, digo, de esos de las cámaras satelitales en las calles, digo, por un lado, bueno, nos da seguridad y por otro lado se mete en nuestra intimidad. Y cada vez eso aparece como algo que aceptamos más, con mayor flexibilidad, con menos cuestionamiento. Entonces creo que sí, esa mirada un poco policial del Estado está aumentando.
¿Cuál es el límite para decir que eso pasamos, digamos, de un Estado de Derecho a un Estado absolutamente controlador, persecutor? Digo, es difícil todavía decirlo también, pero uno ve que eso va avanzando. La última pregunta, ¿cómo ves a partir de la llegada de Trump a la presidencia en Estados Unidos lo que es la colaboración en materia de seguridad entre Estados Unidos y la Unión Europea? Bueno, justo ahora ha estado haciendo su recorrida por la Unión Europea y participó de la reunión de la Asamblea de la OTAN. Se preveía que él iba en realidad a tirarse muy fuertemente en contra porque había dicho que la OTAN era obsoleta y terminó teniendo algunas críticas, pero participando bastante activamente de la reunión. Lo que él dice que es obsoleta yo creo que es cierto. O sea, la OTAN era un organismo que se creó para enfrentar al mundo soviético, el Pacto de Varsovia, y que no logró tampoco readecuarse y encontrar realmente cuál puede ser su tarea para asegurar Europa. Y Estados Unidos tiene una visión mucho más entroncada en lo militar, y sobre todo ahora con esta presidencia, que por ahí recursos preventivos o de información o de educación que puede tener la mirada de la Unión Europea. Pero la OTAN hoy no representa ninguna de estas dos, ni lo netamente militar, ni una mirada absolutamente nueva que de alguna manera deje la vieja composición de las Fuerzas Armadas defendiendo las fronteras que tuvo en sus orígenes. Entonces podemos esperar choques en los próximos meses, por ejemplo. Yo diría más que choque, falta de colaboración. Ok. Gracias por estar con gracias nosotros por y ayudarnos a pensar. Nosotros nos estamos yendo al primer corte. Estamos hasta las 2 de la tarde, no se olviden. Cuando regresemos... Crisis sin fin en Venezuela. Protestas, disturbios, saqueos. Con un saldo de al menos 60 muertos, se profundizan los enfrentamientos entre la oposición y el gobierno. Y además... Temer contra las cuerdas. El presidente brasileño afronta su peor momento, investigado por sobornos y obstrucción a la justicia. Todo esto y mucho más, como siempre, se lo contamos luego de la pausa en esta edición internacional de Televisión Pública Noticias con Inde Pomeráñez y equipo. ¡Ya volvemos!